Hola, ¿qué tal a todos? Espero se encuentren bien el día de hoy. Vamos a continuar con nuestro curso de programación en Python. Para ello vamos a realizar un nuevo video donde vamos a aprender acerca de los tipos de funciones. Pero antes que nada, los invito a que se suscriban, den like y comenten. Sin más preámbulos, ya hemos visto las primeras funciones integradas en Python, ¿verdad? Dado que hemos interactuado con la función print. Así como la función print, también existe la función len, la función sum, la función hash, que vienen integradas en Python. Es decir, que las funciones integradas vienen incorporadas en el lenguaje de programación Python. Recordemos que cuando nosotros instalamos el intérprete de Python, pues él viene ya con todo ese conocimiento integral, con todas esas funciones para que nosotros las podamos utilizar. Ahora bien, esta función print lo que nos permite a nosotros es realizar una actividad, una tarea en específico, que es imprimir por consola una cadena de caracteres. En este ejemplo vamos a decir que es hola mundo. Hola mundo, vamos a guardar y vamos a ejecutar. Cuando nosotros ejecutamos, el intérprete de Python sabe de que si estamos llamando esta función que es integrada dentro del lenguaje de programación, pues lo básico que va a hacer es imprimirnos por consola lo que nosotros estemos colocando en este parámetro. Ahora, también hemos visto de que nosotros podemos declarar variables como la que vamos a declarar y asignarle el tipo de dato que es de cadena de caracteres. Hola mundo. Entonces, hola mundo, vamos a pasárselo también a la función print como un parámetro, var. Entonces, cuando nosotros guardemos y ejecutemos, nos va a dar lo mismo, los mismos resultados, hola mundo. Sin embargo, ya no lo estamos pasando la cadena de caracteres de manera directa en la función, sino le estamos pasando es una variable a la función para que él pueda operar sobre la misma. Estos son funciones integradas en Python, pero también podemos hacer algo que es integrar o invocar una función dentro de otra función, que es la función len, que valida la longitud de la cadena de caracteres que esté siendo asignada a esta variable. Guardamos y ejecutamos. Él nos dice, el intérprete de Python nos está indicando que son 10 caracteres que hay en esa cadena de caracteres, es decir, de este punto a este punto hay 10. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en efecto, estamos utilizando una función integrada estamos utilizando una función integrada de Python dentro de otra función integrada de Python, que es la función print. Entonces, como para que vayamos conociendo acerca de estas funciones. Si nosotros verificamos, si queremos verificar realmente qué hace la función print, recordemos de que hay una función que se llama help. La función help es una función integrada en Python que nos permite conocer información acerca de una función, de una clase o demás. Entonces vamos a guardar y vamos a ejecutar. La función help nos permite a nosotros saber acerca de esta función. Entonces nos ayuda a reconocer para qué se utiliza, cuáles son los parámetros y cuáles los resultados. Nos imprime unos valores, ¿verdad? Y esos valores también nosotros podemos definir o podemos utilizar o podemos saber cuáles son los parámetros que podemos insertar como parámetros en la función print. Mírenlo. Entonces ya estamos viendo una función integrada, 2 y 3 funciones. Así como existen esto, hay un listado de funciones integradas que vienen incorporando el lenguaje de programación Python. Entonces, hasta aquí ya sabemos que existen funciones integradas que son definidas por el propio lenguaje, no por el usuario. Ahora vamos a ver las funciones que
son definidas por el usuario. Funciones definidas por el usuario. Las funciones definidas por el usuario es lo que nosotros hemos realizado en el video anterior, que es aprender sobre el concepto de funciones. Que el concepto de funciones viene siendo de que podemos utilizar o programar dentro de una cadena un bloque de códigos, una serie de instrucciones reutilizables, ¿sí? Que viene siendo como un pequeño programa dentro de un gran programa, ¿sí? Entonces, recuerdan que les he hablado acerca de las palabras reservadas en Python y que def no es indiferente a ellas. Pues en efecto, cuando nosotros queremos declarar una nueva función, pues debemos de establecer def y le vamos a colocar el nombre de la función, que viene siendo mi función. Mi función es el nombre de la función. Ahora, las funciones también reciben parámetros. Entonces, parámetro 1 y parámetro 2. Supongamos que esta función nos va a ayudar a operar para validar la suma entre dos números. Entonces, vamos a decir que cuando sumamos, lo mínimo es que tenemos que tener dos números para poder obtener un resultado. Entonces, número 1 va a ser igual a parámetro 1 y número 2 va a ser igual a parámetro, lo que haya en parámetro 2. Pero, pues, una operación suma siempre va a tener un resultado. Entonces, el resultado va a ser igual a lo que esté en número 1 más número 2 y retorna, una función siempre tiene que retornar algo y ese algo es el resultado, pero como ya hemos interactuado con la función print, que es una función integrada dentro del lenguaje de programación, pues la vamos a volver a utilizar para que nos imprima por consola lo que haya en resultados, en la variable resultados. Entonces guardamos, pero si no invocamos la función que hemos acabado de programar, pues no va a mostrar nada por consola. Llamamos a una función, lo hacemos de la siguiente forma y le pasamos por parámetro 1 el número 25 y por parámetro número 2 22, que en sí debería mostrarnos por consola la suma de estos dos números, dado de que tiene que hacer la operación que está dentro de la función. Entonces, si sumamos esto mentalmente, daría 25 más 22, 47. Borramos acá por consola y guardamos y ejecutamos. Y fíjate, 47 nos está dando. Entonces, estas son funciones definidas por el usuario. Son funciones en las cuales nosotros las programamos para que hagan algo en específico. En cambio, las funciones integradas ya tiene parametrizado, ¿sí?, su actividad y lo único que hacemos nosotros es reutilizar esa función en nuestro código. Ahora, ustedes se preguntarán, cada vez que nosotros realizamos una función definida por nosotros, ¿es de nuestra autoría? Claro que sí, porque el algoritmo se toma como una figura literaria, es decir, lo que nosotros codifiquemos, pues va a ser de autoría, es decir, se toma como obras literarias. Entonces, tener presente eso. Nosotros no creamos la función print ni la función help, pero sí creamos la nueva función que se llama mi función, y esa función es de autoría propia. ¿Por qué? Porque el algoritmo que nosotros implementamos fue creado por nosotros. Entonces tengamos muy presente eso, como para que al momento de que ustedes observen librerías que vienen con copyright, ustedes se abstengan, digamos, a implementar en un programa realmente de producción, o que vayan a sacar, digamos, a la luz pública, y que ustedes estén utilizando librerías que están protegidas por derechos de autores, pues absténganse en utilizar, dado de que en dado caso el dueño de esas funciones, de esas clases, llega a notar
de que ustedes la están utilizando sin mencionarlo a ellos o sin pagarles realmente lo que deben pagar por ese algoritmo que están utilizando, pues se pueden meter en un problema. Esto haciendo un paréntesis, porque es necesario que ustedes conozcan que también en la programación existe un marco legal que ustedes deben de conocer, no programar por programar, sino que ir conociendo de que existen unas limitaciones. ¿Por qué? Porque la programación se trabaja como obra literaria, es como cuando tú estás escribiendo un cuento o estás escribiendo un libro acerca de una novela o X o Y. Entonces, recuerden, no utilizar, digamos, código que está protegido por licencias privadas, ¿no? O licencias de código cerrado. Seguimos. Tenemos en la última, que son las funciones anónimas. Las funciones anónimas las van a encontrar en muchos de los programas. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ahorrar un mundo de código. Entonces las funciones anónimas nos van a ayudar a que este mismo algoritmo, estas mismas instrucciones estén dentro de una sola línea, máximo 2 líneas de código. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es eso? Sí, se puede también implementar esta misma mi función, la vamos a implementar acá. Entonces le vamos a decir que mi función, como ya tenemos una función, pues no podemos tenerla dentro del código 2. Entonces vamos a comentar esto, que ya lo vimos. Entonces vamos a ver acá. Mi función va a ser igual a lambda. Las funciones lambda, digamos, como esta palabra reservada es de Python, cuando nosotros la invoquemos, ya el mismo intérprete de Python va a reconocer de que lo que nosotros estamos haciendo es una función anónima. Ya verán. Entonces, los mismos parámetros que colocamos en parámetro 1, parámetro 2, le vamos a llamar A y B. Y va a ser igual a, vamos a sumar A más B. Es lo mismo que nosotros estamos diciendo acá en resultado número 1 y número 2, estos dos. Pero aquí lo estamos colocando de esta forma. Y los parámetros 1 y parámetros 2 están siendo establecidos acá. Entonces, esto es una función anónima. Y si nosotros nos paramos sobre esta variable, nos va a decir que es una función. Y esta función trae 2 parámetros, A y B. Entonces, cuando nosotros invoquemos esa función, por ejemplo, mi función, le vamos a decir, entre paréntesis, él nos va a decir que es necesario que se le establezcan A y B, pero no tiene ninguno. Entonces, si nosotros decimos el mismo ejemplo de anterior, 25, más 22 tendría que darnos 47. Entonces, vamos a guardar y ejecutamos. Listo. Entonces aquí, ¿qué es lo que está pasando? Puede que se esté llevando a cabo esta función, pero nosotros no estamos imprimiendo absolutamente nada. Entonces lo ideal es que nosotros llamemos a la función integrada en Python como print y le pasemos la función entre paréntesis, la función, mi función, para que ella nos muestre algo, ¿no? Guardamos y ejecutamos y nos está dando 47. Borramos, ya está guardado y ejecutamos, tendría que dar 47. Esto es una función que realmente en una sola línea de código nos ayuda a ahorrarnos todo esto. ¿Es bien importante que las conozcan? Sí, es necesario que conozcan. Entonces, hasta aquí vamos a dejar el video, pero para ver el próximo video vamos a ver las funciones recursivas y las funciones generadoras, que son importantes. Entonces, vamos a detener el video acá.